Buenos días a todos los participantes y vamos a dar inicio a esta clase. De acuerdo al programa que se les ha compartido, nos corresponde desarrollar el cuestionario breve clase 1. Mi nombre es Osvaldo y es un placer, un honor de poder compartir con ustedes un conocimiento de la filosofía que tiene mucha utilidad en la vida de los seres humanos y sobre todo en la salud mental y física. Y para empezar ello, quiero compartirles un aforismo, una frase, un pensamiento del gran Heráclito de Éfeso. Decía: a todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente. Es decir, de que nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad, esa facultad de podernos conocernos. Tenemos esa cualidad natural de poder indagarnos a nosotros. Lo que pasa es que no nos han enseñado o el conocimiento se ha desvirtuado y lógicamente no nos ha llegado ese hábito de conocernos. Y estamos más enfocados en ver lo exterior, en ver lo que está fuera de nosotros, para poder entender todo lo que nos ocurre en la vida. Tenemos que partir de nosotros mismos y meditar sabiamente. Eso quiere decir que tengo que razonar. Nosotros los seres humanos tenemos una virtud extraordinaria que es el razonamiento. Y cuando uno hace una investigación de sí mismo, hace un análisis de la propia conciencia, pues tenemos la capacidad de razonar y poder tomar decisiones adecuadas en función a nosotros y en función a lo que voy a hacer con ello. Entonces, ese es el trabajo que nosotros debemos hacer, nosotros los seres humanos. Y en este sentido, Heráclito tenía toda la razón. Bien, el cuestionario breve contiene implícitamente todos los deberes para el examen cotidiano que puede hacerse de las propias acciones. Hablamos de deberes. Sí, nosotros tenemos deberes, muchos deberes, pero uno de esos, o los primeros deberes que debemos tomar en cuenta para nosotros los seres humanos para mejorar, es el deber con nosotros mismos, el deber de conocernos, el deber de transformarnos moralmente, porque si no comprendemos ello, vamos a estar perdidos creyendo que la paz, la tranquilidad está fuera de nosotros. No, primero con nosotros. Cuando nosotros aprendamos a conocernos y luego transformarnos moralmente, vamos a poder dar lo mejor al otro. Pero si yo no hago ello, va a ser difícil. Voy a seguir dando lo malo que tengo, el mal carácter, esa actitud equivocada, actitud de crítica, de juzgamiento a los actos de los demás. Entonces allí no voy a evolucionar, no voy a mejorar. Entonces el primer deber de nosotros es conocernos, es transformarnos, es decir, trabajar por ese exceso de rencor, de celos, de envidia, de egoísmo, etcétera, etcétera. Quien medite profundamente sobre las preguntas que siguen, conocerá enseguida que pueden darnos como el balance casi exacto de nuestra propia conciencia. Cuando nosotros aprendamos a meditar sobre nuestra propia conciencia, vamos a darnos cuenta en qué situación nos encontramos. Ese es un hábito que deberíamos tener los seres humanos. Y la filosofía nos lleva a ello, a poder analizarnos, a poder conocernos y tener un balance. ¿Qué es lo que pesa más en mí? ¿Pesará las cosas buenas o pesará las cosas negativas? Es decir, ¿qué es lo que pesa más? ¿Mis actos equivocados? ¿O realmente soy una persona extraordinaria y eso es lo que pesa más en mí? Resumiendo, ¿pesa el bien o el mal? ¿Qué es lo que pesa más en nosotros? Eso es lo que nosotros vamos a aprender cuando profundicemos en estas preguntas que a continuación vamos a desarrollar.
¿Cómo autoanalizarnos? Tenemos esa gran ventaja los seres humanos de poder autoanalizarnos. No que todavía los otros nos tienen que analizar para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la ventaja del conocimiento de la filosofía, que te lleva a profundizarte a ti y que por ti mismo puedas dar solución a tus problemas espirituales o físicos. El único medio de conocerse es hacer el análisis de la propia conciencia. Todos entendemos que tenemos conciencia, ¿sí? En ese sentido, a ver, ¿cómo está su conciencia? ¿De qué color es? ¿Es blanco? ¿Es negro? ¿Es gris? Analícenlo ustedes, razónenlo. Entonces, una forma de poder autoanalizarnos es hacer el análisis de nuestra propia conciencia. Hoy día me he comportado mal, he tratado mal a alguien, le he mirado mal, he generado pensamientos negativos, de venganza. O sea, tengo que analizar mi conciencia. Y si me doy cuenta que he actuado mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Modificar, cambiar, tomar decisiones para no sufrir las consecuencias. Porque en la vida todo está en función a una ley perfecta, que es la ley de causa y efecto. Lo que tú haces, vas a cosechar. Lo que tú siembras, vas a cosechar. ¿Sí? Aquel que en vez de examinarse a sí mismo, examina a los demás, es digno de censura, pudiéndosele aplicar las palabras. Ves la paja en el ojo del otro y no ves la viga en el tuyo. Esta frase es muy común, pero muchas veces no se entiende y menos se la practica. ¿Qué quiere decir eso? La paja son las imperfecciones, son los actos equivocados del otro. Ustedes entienden que la paja es una partícula pequeña, pero la viga que está en nosotros, está en el de ustedes, es inmenso. Ustedes se dan cuenta, una viga es la columna de una casa, de una construcción, es inmenso. Comparando a la viga, entonces esas vigas son nuestras imperfecciones nuestras. Y muchas veces ocurre de que el otro tiene imperfecciones como cualquiera, pero comparando a la mía es casi nada. Pero me pongo en la posición de estar criticando, juzgando ante esos errores pequeñitos que tiene el otro y no me veo el mío, que es mucho más inmenso. Soy una persona que grita, se enoja, se fastidia, se angustia, se desespera. Una persona de esa manera no vive feliz, vive en sufrimiento. Entonces es importante, en vez de estar viendo los errores de los demás, hay que vernos nuestros propios defectos para corregirnos. La dualidad del ser humano. Para comprender todo el conocimiento filosófico tenemos que partir de un principio. Así como ya se mencionó en la primera hora, es importante comprender la dualidad del ser humano. Es decir, nosotros los seres humanos no solamente somos este cuerpo físico, somos un alma, un espíritu, un ser esencial, una energía, el nombre que quieran llamarlo. Pero como alma, como espíritu, tenemos tres facultades: la facultad del pensamiento, la facultad del sentimiento y la facultad de la voluntad. Esa es la parte espiritual, ese es el campo de la filosofía. Por eso la filosofía estudia más allá de lo observable, porque esencialmente es metafísica, se va más allá del cuerpo físico. Y la causa de todos los problemas que nos acontecen en la vida, ya en la parte física o ya como me va en la vida, está en la parte espiritual, en ese campo que estudia la filosofía, que es el alma, el espíritu. Y el cuerpo físico es otro campo que estudia la medicina. Los médicos estudian y buscan la causa muchas veces ahí y sin encontrarla, porque la verdadera causa no está en el cuerpo físico, sino está en la parte espiritual. Entonces aquí hay dos ciencias: la ciencia de la filosofía, que estudia el alma, y la ciencia de la medicina, que estudia el cuerpo físico. Entre estos dos mundos, la parte invisible, la parte espiritual y el cuerpo físico, están en constante relación. Así como ven, nosotros, a través de la facultad del pensamiento, generamos dos calidades de pensamientos: buenos y malos. Si son buenos, sanean y armonizan este cuerpo físico. Si son negativos, generan problemas, generan enfermedades psicosomáticas,
alergia, insomnio, dolor de cabeza, estados depresivos, etcétera, etcétera. Y entonces podemos darnos cuenta cuál es la causa de esos pensamientos. El origen de esos pensamientos, sean buenos o malos, están los sentimientos. Allí está la verdadera causa de los problemas que tenemos, porque nos movemos por exceso de orgullo, de celos, de sensualismo, de rencor, de envidia. Entonces, hace que nosotros generemos pensamientos negativos. Si esos pensamientos lo equilibramos, lo ponemos en su justa medida, vamos a beneficiarnos. De lo contrario, vamos a dañar nuestra salud y vamos a vivir en conflicto, vamos a vivir en sufrimiento. Entonces, podemos resumir diciendo de que la verdadera causa de nuestra situación, si nos va bien o mal, está en la parte espiritual, está en esos sentimientos de orgullo, de envidia. Y lo mismo podemos analizar la voluntad. La voluntad es una facultad que lo ejercemos siempre, en todo momento. Es decir, querer hacer o no hacer. Ahora, ¿tu voluntad en qué está? ¿En cosas negativas? ¿En cosas que perjudican tu salud? ¿Que perjudican a los demás? ¿O está en querer ayudar, en beneficiar, en ser mejor ser humano? Entonces, analiza, razona ese aspecto. Bien, vamos a las preguntas de acuerdo al programa que hoy día nos corresponde. La primera pregunta, los que tienen material, bueno, se les ha compartido. Yo les sugiero, imprímanlo, tengan su material, su libro ahí, para que estudien, lean una y otra vez, porque una clase, una leída, no se entiende todo. Yo los digo por propia experiencia. Yo sigo leyendo este material por muchos años y sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que no lo entendí hace años, ahora los entiendo mejor. Entonces, mi sugerencia es que lean, estudien. Para eso se les ha compartido un material de estudio que es gratis. Aprovechen, es por ustedes mismos. No lo hacen por mí, no lo hacen por la academia, no. Lo hacen por ustedes, porque el trabajo, el mayor esfuerzo para que ustedes tengan resultados va a estar en ustedes mismos. Y estas preguntas de autoanálisis, la primera dice, ¿he dado a mi tiempo y a mis facultades un empleo útil, inútil o perjudicial para mí o para los demás? ¿Cuáles son esas facultades que hablamos hace un instante? El pensamiento, el sentimiento y la voluntad. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Analícense ustedes. ¿Están en cosas tontas, inútiles, que no sirven, que perjudican más bien? Sí, el pensamiento negativo daña tu salud, hace efectos en tu cuerpo físico. Entonces hay que analizar en ese aspecto. Tu sentimiento, los sentimientos están en su justa medida, porque esos sentimientos de rencor, de egoísmo, de celos, de envidia, de sensualismo, todos los sentimientos que nosotros tenemos los seres humanos, en su justa medida, son buenos, nos ayudan a progresar, a evolucionar, a ayudar a ser mejores seres humanos. Pero cuando están en exceso, en demasía, nos perjudican o también podemos perjudicar a los otros. Entonces, analicen sus sentimientos, a ver cómo está ese rencor en ustedes. Un rencoroso sufre, un celoso sufre, un egoísta sufre, un envidioso sufre. Entonces, si ustedes están en esa situación, ¿qué van a hacer? Hay que poner en su justa medida esos sentimientos. Poner en su justa medida es cuando me vienen pensamientos negativos, tengo que modificar. Yo, para poder salir de esos efectos o de esas enfermedades psicosomáticas, es el trabajo que he hecho. Yo les grafico con una vivencia. Yo sufría mucho por mi exceso de rencor. Le tenía bronca, cólera a las personas que me habían hecho daño, ya con palabras, con actos. Y les tenía ahí marcados, a quienes no los podía ver, no los podía saludar, no podía pasar por el lugar donde viven esas personas. Cada vez que recordaba generaba ideas de venganza. Entonces, cuando comprendí que eso me hacía daño, me generaba problemas en mi salud, entonces aprendí, gracias al estudio de la filosofía, a que yo tengo que deponer esas actitudes, modificar esa forma de pensar. Entonces lo que hice es que, ¿no? Si estos pensamientos negativos me están haciendo daño a mí, no estoy haciendo nada bueno. Por lo tanto, tengo que calmarme, tranquilizarme, no voy a pensar mal de esa persona, voy a aprender a perdonar y
comprender de que también el otro es imperfecto como yo y por lo tanto pues se equivoca. Y si yo me equivoco, ¿cómo me gustaría que actúen los demás conmigo? De la misma manera, que me tengan tolerancia, que me tengan paciencia. Entonces empecé a trabajar por ello. Y a esas personas que les tenía bronca, tuve la oportunidad de abordarlos directamente y pedir perdón, disculpas y no volver a hacer y mejorar esa relación. Y gracias a ello pude tener una relación tranquila y sobre todo, incluso, les digo, conseguí a que esos que eran mis enemigos lograron ser mis amigos, que no es un tema sencillo, pero se puede hacer, se puede lograr. Lo mismo, analizar en el aspecto de la voluntad, que es una facultad que nosotros lo ejercemos en todo momento, tenemos que dirigirla hacia el camino del bien. Así como ven el cuadrito, ¿dónde lo van a mandar? ¿Al mal o al bien? No hay otro camino. Entonces, si es para el bien, bueno, se van a beneficiar y van a ayudar a los demás. Pero si es para cosas negativas, bueno, van a sufrir las consecuencias y también van a tener problemas con los demás. Porque una persona que actúa equivocadamente no solo tiene problemas consigo mismo, tiene problemas con la pareja, tiene problemas con los hijos, con los vecinos, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, porque siempre su actitud está en cosas negativas, no es de ayudar. A la primera imperfección del otro, uno va encima, se molesta, se fastidia, busca vengarse y eso no es la mejor forma de actuar. Así que analicen en qué tienen ocupados sus pensamientos, su sentimiento y su voluntad. La segunda pregunta dice, ¿puedo decir al fin de la jornada he hecho algo bueno, he sido útil a mis semejantes o he causado mal a nadie? No he causado mal a nadie, no he faltado a los deberes de mi posición. Aquí hay varias preguntas. Al fin de la jornada, a veces nosotros terminamos todo el trabajo, todo el estudio, toda la actividad y vamos a descansar. Y muchas veces no nos damos ese tiempo de poder hacernos un análisis de nuestra propia conciencia, si he actuado bien o he actuado mal. Pero incluso yo en lo personal les digo, debemos estar constantemente analizando nuestros pensamientos, nuestros actos. ¿Por qué? Porque podemos cortar y no esperar todavía ejecutar y esperar a la noche o al final de la jornada hacer ese autoanálisis. Es decir, nosotros deberíamos estar pendientes como un radar mirándonos a nosotros mismos para equivocarnos menos y actuar de lo mejor posible. Y es un hábito que se puede lograr solo con la práctica. Acá no es que porque ya entendieron la teoría ya está hecho las cosas, no. La teoría es buena, pero mientras no esté acompañado con la práctica, no da resultados. Cuando habla de los deberes de mi posición, está hablando, nosotros, todos los seres humanos, tenemos deberes. Y en este caso, uno como hijo, como padre, como hermano, como esposo, como trabajador, como ciudadano. ¿Qué estamos haciendo? Si soy autoridad, a ver cómo estoy ejerciendo. Si soy jefe, cómo estoy con mis subordinados, cómo estoy con las personas a quienes dirijo. Les trato mal, soy muy duro, soy muy exigente, soy implacable en mis actos. O también estoy perjudicando, así como ven en la imagen, estoy tirando la basura, estoy contaminando el medio ambiente. Esa imagen parece sencillo, pero una cáscara de plátano, estás creando un problema. Imagínense una persona que tira una cáscara de plátano y alguien va y lo pisa, puede accidentarse. Pero nosotros somos tan egoístas, no pensamos en lo que podemos generar, lo que podemos provocar. Entonces hay que razonar. Si tiro esto, ¿qué pasa? Puedo hacer. ¿A mí me gustaría que me pase yo? No. Entonces analicen eso. Si ustedes tienen mascotas, igual. ¿Lo mandan a la calle para que orine en la puerta del vecino? No. ¿O lo mandan a los parques para que contamine el parque? No debería ser lo correcto. Porque hay personas que van por allá y pueden ensuciarse o contaminarse por esas actitudes. Entonces, podemos resumir esta parte, esta pregunta, diciendo de que hay que ser útil. Y una de las frases que me encantó
decía de Sófocles. Sófocles fue uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad, pero esta frase es muy bonita y tiene que ver con nosotros. Dice, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Deberíamos aspirar a ser ello. Deberíamos tener esa actitud de ser útiles, no perjudiciales. Y ese es, lo digo por mí. Yo he perjudicado mucho, me he perjudicado mucho, pero gracias a la filosofía ahora puedo ser un poquito más útil. Ahora ya no tiro basura, por ejemplo. Ahora soy más útil con las personas que están en necesidad. Antes no, ¿qué me importa? No lo hago. Incluso con mis palabras. Mis palabras a veces son de burla, de herir. Entonces, ahora soy cada vez menos. ¿Soy perfecto? No, pero gracias al estudio de la filosofía soy cada vez menos con actitudes negativas. Entonces, ¿se puede, todo se puede, hay que quererlo. La pregunta 3 dice, ¿he cometido alguna acción que me avergonzaría declarar? ¿Cuántas situaciones nos avergonzaría? Yo en lo personal, pues así como ven en la imagen, yo he sido muy chismoso. ¿El chisme es bueno o malo? Malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ocupa de la vida de los demás. ¿Qué tengo que ver yo con la vida de los demás? Si come, si duerme, si se pelea, si se viste de tal forma, si estudia o trabaja. O sea, nosotros qué podemos hacer por los demás o ocupándonos de la vida de los demás. Nada. En vez de ocuparse de la vida de los demás, debemos ocuparnos de nuestras imperfecciones para ser mejores seres humanos. Imagínense que estén hablando mal de ti. ¿Te va a gustar? Y entonces no tienes por qué estar hablando mal de los demás o ocupándote de su vida. Ah, si tiene pareja, no tiene pareja, si tiene hijos, no tiene hijos. O sea, en eso. O que mira que ha bajado de peso, mira que está gordo, mira que está gorda tal persona, ay, mira que esto, mira. Estamos ocupándonos de la vida de los demás. No. La impuntualidad, por ejemplo, yo muchas veces he actuado de esa manera, siendo impuntual por mi desorden, pero he aprendido a ser cada vez menos. Entonces ahora me obligo, preveo con anticipación, entonces llego puntual a mis compromisos. Y que por ahí se me cruce alguna situación que ya no lo puedo manejar, pero ya va a ser de vez en cuando. Pero lo normal debería ser llegar puntual. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan egoístas, no pensamos en el otro, su tiempo, su tranquilidad. Por ejemplo, si yo cito a una persona en la calle, y más aún en el caso de los varones, si es una dama, lo ponemos en riesgo a que lo roben, le asalten o esté incómoda, igual en el varón también, pero lo que podemos ver es que no razonamos ello. No importa, pues que espere 5 minutos, 10 minutos, media hora, ¿no? Ah, bueno, por último, pues es que ella necesita o él es el que me necesita. O sea, no, tenemos que aprender a ser puntuales. Entonces, es un tema que debemos trabajar, pero analicen ustedes realmente. Ahora, ¿hay gritos, peleas en la familia, en el trabajo, en el lugar donde estamos? Yo creo que sí. Entonces, ¿nos avergonzaría declarar esas situaciones? Sí. Entonces hay que bajar esos gritos, esas discusiones, buscando el razonamiento, buscando la calma y vamos a poder vivir mejor. Bueno, yo tenía todo esto, ahora no es que no lo tenga, ya lo tengo en menor grado. Eso, haber hecho eso ya me lleva a vivir un poquito mejor. Antes yo resolvía las cosas con gritos, con insultos. Ahora no, busco ser más persuasivo. Una de las cosas que aprendí en la filosofía, ser motivador y con dulzura. Y eso es lo que nos falta a todos los seres humanos. La última pregunta, ¿he hecho algo que considere causa de censura de los demás? Hay muchísimas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos actuado equivocadamente que puede ser desaprobado por los demás? Así como el consumo de las drogas legales. Acá les pongo solo un ejemplo, hay muchas situaciones. Cuando me refiero a las drogas legales, me refiero a la cerveza, al vino, al whisky, al cigarro electrónico, tantas drogas que nos venden o que nos han impuesto en la sociedad, y eso perjudica, daña. Y yo en algún momento como vivencia les cuento, yo he estado en esas situaciones, no he estado en extremos, pero hacía solo el brindis. Pero el hecho de solo brindar
el solo hecho de tomar un sorbo de estas drogas legales, te haces cómplice con el sufrimiento, el daño de millones en el mundo. ¿Por qué? Porque eso lo dicen los estudios. Hay más de 200 enfermedades causadas por estas drogas legales en la salud del ser humano. Y si tú solo estás, así hayas absorbido un sorbo de esas drogas, es que te estás haciendo cómplice con los demás, con los que lo producen, porque si estos productos existen, porque existen consumidores. Entonces, yo en lo personal, hace algunos años he tomado una decisión: cero alcohol, cero drogas legales, así que les sugiero, ustedes también analicen, evalúen su situación. Burlarse de los demás, ¿será correcto? No, ¿verdad? Porque a nadie le gusta. Pero por el tema de tiempo vamos a dejarlo ahí.